Bueno, muy bien. Pues bueno, me da mucho gusto verlo nuevamente. Ya tiene ratito que nos veíamos, casi 2 meses, ¿no? Aproximadamente. Muy bien, vamos a dar continuidad a lo que es el módulo 2 del diplomado de hematología. Ahora, en esta ocasión, pues nos va a tocar ver justamente lo que son las anemias críticas hipocrómicas. Ya la clase pasada estuvimos viendo justamente lo que son pues el origen de las células sanguíneas. Ya vimos un poquito de cómo se comportan las células troncohematopoyéticas, algunas divisiones celulares. Ahorita vamos a dar un paso justamente de esto, porque es importante que lo vayamos recordando. Digo, estamos de acuerdo que es difícil estar repasando todos los días los apuntes y sabemos que también puede ser algo de información. Entonces, bueno, yo entiendo que todos tienen sus actividades, o todos tenemos nuestras actividades, y que de repente se nos complica un poquito esta parte de poder, pues justamente estar repase y repase y repase y repase. ¿Ok? Entonces, bueno, lo que vamos a hacer es ver justamente lo que son las anemias microcíticas hipocrómicas. Vamos a ver lo que es la anemia por deficiencia de hierro, sería la deficiencia de hierro real. Vamos a ver la anemia por deficiencia de hierro relativa. Generalmente se maneja como anemia de los padecimientos crónicos, pero aquí el detalle está en que no siempre los padecimientos crónicos van a generar anemia por deficiencia de hierro. Entonces, aquí es muy fácil, es muy sencillo poder justamente identificarlo. Parece mentira que con dos pruebitas nosotros pudiéramos diferenciar entre una deficiencia de hierro real y una deficiencia de hierro relativa, pero bueno, es necesario hacer toda la gama de pruebas para ir poco a poco estableciendo el diagnóstico, que finalmente ese diagnóstico tiene que ser certero a final de cuentas. Vamos a ver también lo que son las talasemias. Por mucho que la gente se resista a pensar que en México hay talasemias, existe una gran cantidad de pacientes talasémicos en este país, eso es algo muy cierto. Y en el caso de las talasemias, nosotros el problema que tenemos es principalmente de qué? De producción de cadenas globínicas. Entonces, bueno, a partir de ahí nosotros estamos produciendo menos cantidad de hemoglobina de lo normal, motivo por el cual, pues obviamente tenemos una anemia de tipo microcítico hipocrómico. Vamos a ver lo que son las anemias sideroblásticas congénitas, principalmente las adquiridas. Eso igual lo vamos a ir viendo sobre la marcha. ¿Por qué? Porque hay algunas patologías que pueden generar anemia sideroblástica adquirida. Entre esas, por ejemplo, las neoplasias mielodisplásicas, o conocidas también como síndromes mielodisplásicos, que esos síndromes mielodisplásicos, a final de cuentas, son neoplasias. Por eso es más conveniente llamarlo neoplasias mielodisplásticas. Todo parte de una mutación, motivo por el cual podemos empezar a generar cambios sideroblásticos si es que empieza a haber mutaciones a nivel de DNA mitocondrial. Entonces, bueno, pues vamos a tratar de ver lo más que se pueda de todo esto, que quede lo más claro posible. Eso es algo que debemos contemplar. Ok, entonces, como ya platicábamos, si hay preguntas, ya saben, levantan la mano, piden el micrófono, ¿no? Para que puedan escuchar, obviamente, del otro lado, los que están por la transmisión en internet, justamente sus preguntas y podamos darle continuidad a esas respuestas. Esperemos que, pues bueno, puedan igual ustedes repasar posteriormente este video para que, bueno, queden más claras algunas cosas. Es prácticamente imposible aprender el 100% de las cosas, eso es algo cierto. ¿Por qué? Porque, bueno, también no estamos hablando de que es un nivel muy básico de hematología. A pesar de que empezamos de cero, el nivel que se maneja en este diplomado, honestamente, pues es un nivel de intermedio a alto en comparación de otros diplomados que existen en el país. Y bueno, pues ya a mí siempre me va a dar gusto tener el aula llena de alumnos, pero también uno entiende que por algunas circunstancias algunos no pueden asistir. Y bueno, yo creo que esta puede ser una ventaja para los que puedan de repente, o perdón, los que de repente falten por alguna situación que se les presente. Nada, no se les vaya a hacer costumbre, porque esa es la otra. Ya de repente me avisa ayer una persona no puedo ir y ya después me avisa otra y después otra, no, pues sí, y por la misma causa. Seguramente viven juntos, son de la misma familia, entonces bueno, también es respetable, también sabemos que son días un poquito complejos, pero bueno, pues aquí estamos, ¿no? A final de cuentas, pues a esto estamos todos los días y bueno, pues el paciente es el que la paga cuando nosotros no queremos hacer nuestro trabajo, cuando nos toca, ¿ok? Muy bien, entonces vamos a recordar un poquito con respecto a lo que son las células troncohematopoyéticas, o bueno, las células madre. Recordemos que tenemos diferentes tipos de células madre, esto lo comentábamos justamente la clase pasada, en donde platicábamos varias cosas con respecto a lo que es la parte de la sangre. Ya recordamos que en el caso de lo que es la médula ósea, considerado tejido hematopoyético, es un tejido, ¿por qué? Porque hay una interacción impresionante entre las células de la médula ósea, ¿ok? O sea, finalmente, las células que están en la médula ósea van a terminar de madurar y es cuando van a perder moléculas de adhesión, o sea, conforme van madurando pierden moléculas de adhesión y salen justamente a circulación sanguínea.
Entonces, por eso es que nosotros de manera normal no vemos eritroblastos en sangre periférica, ¿ok? Cuando nosotros vemos un eritroblasto en sangre periférica, eso significa que hay un problema en la médula ósea o en su defecto hay mayor necesidad de producir eritroblastos, motivo por el cual empezamos a verlos en esta sangre periférica, pero que quede claro, ese eritroblasto proviene de los sinusoides esplénicos o proviene de los sinusoides hepáticos. Eso es lo que nosotros tenemos que considerar. De ahí la importancia justamente que les comentaba la clase pasada de reportar lo que vemos, ¿ok? Entonces, ahora, por otro lado, también sabemos que si vemos blastos en sangre periférica, pues no es normal tener blastos en sangre periférica. También sabemos que de manera normal hay dos células o dos tipos de células, a grandes rasgos, que no son células maduras, que están en circulación. De entrada, pues lo que son los linfocitos y los monocitos, ¿ok? Los linfocitos sabemos que van a tener diferentes etapas de maduración posterior a la presentación antigénica y bueno, finalmente vamos a obtener tanto células plasmáticas como células plasmáticas IgM o llamadas linfocitos plasmocitoides también. Vamos a tener también, por ejemplo, linfocitos T maduros, ya sea CD4 o CD8 o CD8 citotóxicos supresores. Las células NK, que su maduración todavía no está bien definida. Entonces, bueno, por eso es importante saber el comportamiento de las células madre para poder entender el por qué encuentro esto en sangre periférica, por qué no encuentro esto en sangre periférica y la importancia que tiene justamente el poder observar todo este tipo de celularidad de forma anormal en un paciente. Entonces, platicamos con respecto a las células madre, la división puede ser horizontal o puede ser asimétrica. Comentábamos que la división horizontal se lleva a cabo cuando queremos aumentar la población celular. De hecho, pues los dos tipos de proliferación se llevan a cabo todo el tiempo, eso es algo cierto, pero dependiendo del estímulo sobre la célula troncohematopoyética, va a ser hacia dónde se va a diferenciar o qué tipo de división va a necesitar en ese momento esa célula. ¿Por qué? Porque a partir de ahí nos va a ayudar a qué? Pues obviamente a asegurar que se va a conservar ese estirpe en nuestro cuerpo. ¿Ok? Entonces la división asimétrica, perdón, la división horizontal es cuando obtenemos dos células exactamente iguales, ¿a partir de qué? De una célula, y van a tener exactamente las mismas características de esa célula original. ¿Vale? O sea, son dos células exactamente iguales. Platicábamos que en el caso de lo que eran las células troncohematopoyéticas, son células multipotenciales. ¿Por qué? Porque van a dar origen a muchas estirpes celulares y pues obviamente que son todas las sanguíneas. Van a dar origen a todas las estirpes sanguíneas, entonces por eso se llaman multipotenciales. Ahora, conforme va cambiando esta célula o se va diferenciando, pues obviamente la posibilidad de ir generando mayor cantidad de estirpes pues va disminuyendo posteriormente, ¿ok? Entonces la división asimétrica, ¿para lo que nos sirve? ¿Para qué es? Bueno, pues nos sirve justamente para perpetuar la estirpe y por otro lado nos sirve para tener células con un grado mayor, de diferenciación. En este caso, pues obviamente si yo tuviera una célula troncohematopoyética, a lo mejor genero una célula troncohematopoyética, que sería esta que tenemos aquí, y una forma o una célula con un grado mayor de diferenciación pudiera ser una CFCG, ¿ok? Que es una célula formada de colonias granulocíticas, monocitoides, megacariocíticas y eritroides. Entonces, bueno, esa CFCG, al igual, o sea, va a ser una célula, posteriormente va a ser una célula pluripotencial, célula tronco es multipotencial, la célula CFCG, en este caso sería pluripotencial, y a partir de ahí vamos a tener un número más limitado con respecto a las estirpes celulares. Claro, son muchas las estirpes que nos va a dar, pero va a ser de una manera más limitada. Entonces, igual pudiera ser que a lo mejor yo tenga una célula formada de colonias GEM, como si fuera una célula prácticamente madre. Estamos poniendo un ejemplo. Vamos a suponer que esta es una CFCG, se divide en otra CFCG, pero a lo mejor otra con otro grado mayor de diferenciación sería una célula formada de colonias eritroides megacariocíticas. ¿Vale? Entonces yo sé que esta célula formada de colonias eritroides megacariocíticas a lo que me va a llevar es a formar solamente estirpe plaquetaria y solamente estirpe eritroide. Entonces ya se va limitando un poquito más justamente la proliferación celular. Entonces, a grandes rasgos, pues es lo que comentábamos la clase pasada. Ahora, tenemos igual, en el caso de lo que es la hematopoiesis, nosotros sabemos que en el saco vitelino empieza a los 19 días. ¿En dónde empieza esta hematopoiesis? En algo que llamamos islotes hemangioblásticos, ¿ok? Que es prácticamente una proliferación intravascular.
¿Por qué? Porque en ese momento no tenemos médula ósea, en ese momento no tenemos hígado, en ese momento no tenemos vaso. Entonces, justamente acuérdense que el saco vitelino se forma a partir de los tejidos embrionarios. ¿Cuál es el más importante en el caso de las células hematopoyéticas? En este caso sería el mesodermo. Entonces, a partir del mesodermo, estas células madre mesodérmicas se pueden diferenciar hacia diferentes cosas, entre esas hacia células endoteliales y hacia lo que son las células sanguíneas. Entonces, justamente a los 19 días es cuando empezamos a tener proliferación intravascular, que sería llamarlo islotes hemangioblásticos. ¿Ok? Vamos a empezar a ver algunos eritroblastos. De hecho, de las primeras células que se observan principalmente en esa etapa de la gestación, pues obviamente sería lo que llamamos monocitos. Y bueno, pues también sabemos que estas células pueden diferenciarse hacia diferentes estirpes. Pero bueno, pues aquí lo importante, hablando directamente de lo que es la eritropoyesis, empezamos nosotros a formar justamente serie roja a partir de los 19 días en los islotes hemangioblásticos. Posteriormente va a haber proliferación en el hígado a partir de la semana 6 hasta la semana 24. Entonces, ¿por qué más o menos de la semana 6 hasta la 24? Bueno, porque ya empezamos a formar lo que son los sinusoides hepáticos. Y acuérdense que la proliferación se lleva dentro del sinusoide, o sea, dentro de la circulación sanguínea. Y comentábamos justamente que en ese entonces nosotros, el tipo de células que tenemos de serie roja son prácticamente eritrocitos nucleados. ¿Por qué? Bueno, por la simple y sencilla razón de que esas células tienen 100% de hemoglobina, pero conservan todavía el núcleo. Si esta célula no tuviera 100% de hemoglobina, entonces sería un eritroblasto. Pero si esa célula tiene 100% de hemoglobina en el citoplasma y tiene núcleo todavía, eso se llama eritrocito nucleado. ¿Ok? Entonces, bueno, en el vaso empieza a aparecer la hematopoiesis a partir de la semana 11, obviamente tratando de apoyar todo lo que era saco vitelino, el hígado. A partir de la semana 11 tenemos igual lo que es proliferación esplénica, y pues obviamente hasta la semana 24 es cuando nosotros ya vamos a tener una cavidad llamada médula ósea, y que es el sitio hematopoyético principal, o a partir de ahí se convierte en un sitio hematopoyético primordial. ¿Sí? ¿Qué te pasa en el micro? Una pregunta, ahí en donde se forman los primeros eritrocitos, los eritrocitos primitivos, ¿sí son? Ok, sí, los islotes hemangioblásticos. Ajá, ¿son los que ocupan la hemoglobina fetal? Bueno, lo que pasa es que acuérdense que en la etapa embrionaria nosotros tenemos tres tipos de hemoglobina diferente, que es Gowers 1, Gowers 2 y lo que es hemoglobina Portland, ¿ok? Ahora, el problema de esto es que al paso del tiempo, más o menos al cuarto, quinto mes, es cuando se empieza a formar justamente la hemoglobina fetal. O sea, todavía vamos a tener hemoglobinas embrionarias durante los primeros meses de la gestación, y hasta el cuarto, quinto mes empezamos a producir lo que es la hemoglobina fetal, que va a ser la más abundante al momento del nacimiento. ¿Ok? Entonces, en ese momento todo es esos tipos de hemoglobina. ¿Ok? Gowers 1, Gowers 2 y hemoglobina Portland. ¿Por qué? Porque hay diferentes tipos de genes que están activados en ese momento. Entonces, poco a poco, conforme va creciendo o se va desarrollando el producto, va a ser si obtiene obviamente otros tipos de hemoglobina. Nosotros, al momento del nacimiento, vamos a tener un 70% aproximadamente, 60-70% de hemoglobina fetal, pero vamos a tener menor cantidad de hemoglobina A y, por supuesto, poca cantidad de hemoglobina 2. Pero entonces, estas son las que van a reemplazar a las hemoglobinas embrionarias, y esto empieza a suceder más o menos a la mitad de la gestación. ¿Ok? Pero sí, en ese momento, claro, lo que se está produciendo en los islotes hemangioblásticos justamente es lo que es hemoglobina Gowers 1, Gowers 2 y hemoglobina Portland. ¿Vale? Entonces, bueno, a partir de la semana 24 comentábamos, ya tenemos una cavidad medular, y a partir de ahí, pues obviamente vamos a empezar a tener, claro, mayor posibilidad de producir células sanguíneas de una manera más controlada, de una manera más segura, por decirlo de otra manera. Y aquí tenemos más o menos un gráfico que es lo que representaría cómo se va llevando a cabo la hematopoiesis en lo que es la médula ósea. Inicia en el saco vitelino, sí, pero tiene que ir bajando. ¿Por qué? Porque empieza a producirse a nivel hepático. Y de hecho lo que es la hematopoiesis hepática va a continuar prácticamente al nacimiento, y de hecho puede aguantar un poquitito más de días posteriores al nacimiento. En el vaso, más o menos a partir de lo que es el tercer mes, empieza a producirse células, empieza a bajar. ¿Por qué?
porque en el cuarto mes aproximadamente es cuando empezamos a tener ya la médula ósea y justamente a la par baja la hematopoiesis esplénica y la hematopoiesis hepática. Entonces, en el cuarto mes de la gestación es cuando nuestra médula ósea se vuelve el principal sitio hematopoyético y ahí hasta el último día de nuestras vidas, siempre y cuando pues, seamos pacientes normales, ¿verdad? Porque eso también depende. Platicábamos justamente de la maduración mieloide en la clase pasada y comentábamos que tenemos la célula troncohematopoyética, que quedamos que es una célula multipotencial, puede dar origen a cualquier estirpe de las células sanguíneas. Tenemos células pluripotenciales, ¿okay? Que son la célula formada de colonias GEM y célula formada de colonias linfoides, pero esta CFS-GEM puede dividirse hacia lo que es la célula formada de colonias eritroides megacariocíticas o en su defecto a la célula formada de colonias granulocíticas monocitoides. Entonces, obviamente la célula formada de colonias granulocíticas monocitoides nos va a dar origen a mayor cantidad de estirpes celulares con respecto a la célula formada de colonias eritroides megacariocíticas. Ahora, estas células se van diferenciando poco a poco, que quede claro. Ya cuando veamos neoplasias vamos a hablar de los marcadores de cada una de las estirpes, cuáles son los que los van caracterizando por cada una de las etapas de maduración y pues obviamente eso nos va a servir ¿para qué? Para poder entender justamente las neoplasias y por qué de repente se toma una decisión con respecto al diagnóstico del paciente. De repente no es tan sencillo, según la combinación que tenga de marcadores es obviamente la posibilidad que puedo establecer el diagnóstico, pero para esto pues obviamente también hay que volverse experto en el diagnóstico de neoplasias. Entonces, pues sí, no cualquiera puede establecer el diagnóstico como tal, a lo mejor cualquiera puede hacer el marcaje sin ningún problema, hay que aprender a utilizar el aparato, saber para qué son los marcadores, pero ahí lo importante será interpretarlos, complementarlos con el estudio citogenético y pues obviamente a partir de ahí establecemos el diagnóstico. La morfología pues es el parteaguas para que se pueda justamente establecer el diagnóstico. Muy bien, entonces tenemos aquí estas células que le llamamos células igual, son pluripotenciales, pero incluso ya están incluidas estas dos en las células precursoras que le llaman. Ok, entonces esta esa célula formada de colonias eritroides megacariocíticas tiene posibilidades de proliferación. Una que sería hacia lo que es la serie roja, en la cual tenemos la célula formada de brotes eritroides, tenemos la célula formadora de colonias eritroides, posterior a esto tenemos la etapa de proeritroblasto, el eritroblasto basófilo de primera, segunda generación, tenemos el eritroblasto policromatófilo de primera y segunda generación. Tenemos el eritroblasto ortocromático, el reticulocito y el eritrocito. En la línea plaquetaria, o le llamamos megacarioblastica o megacariocítica, pero en realidad el resultado final son plaquetas, entonces sería más conveniente llamarlo plaquetaria, plaquetaria, porque es el resultado y es la célula funcional a final de cuentas. Entonces tenemos la célula formada de colonias megacariocíticas, tenemos el megacarioblasto 1, megacarioblasto 2, promegacariocito, megacariocito de tipo 1, megacariocito de tipo 2, proplaqueta y plaqueta. Si esta célula formada de colonias GEM se dirige hacia lo que es la línea CF, lo que es la célula formada de colonias granulocíticas monocitoides, vamos a obtener diferentes estirpes. Claro, aquí están representadas algunas. Nos faltaría la de las células cebadas, nos faltaría la de las células o lo que son las células dendríticas plasmocitoides, por supuesto. Pero bueno, ahorita vamos a enfocarnos a estas. Tenemos la célula formada de colonias granulocíticas monocitoides, que puede diferenciarse hacia neutrófilos, eosinófilos, basófilos, monocitos, puede ser células cebadas, o puede ser también hacia linfocitos, hacia lo que son las células presentadoras, que son linfocitos plasmocitoides también, parecido, que derivan, de hecho, se decía que pudieran ser esas células dendríticas plasmocitoides pudieran ser de estirpe monocitoide, pero por algunos marcadores ya se descartó esa posibilidad. Es una célula que todavía está entre azul y buenas noches. Entonces tenemos las etapas en los granulocitos, que son mieloblasto 1, mieloblasto 2, promielocito, que puede ser neutrófilo, eosinófilo, basófilo, los mielocitos, metamielocitos, bandas y obviamente lo que son los segmentados. Y en la estirpe monocitoide, bueno, pues tenemos la etapa de monoblasto 1, claro, a partir de la célula formada de colonias monocitoides, monoblasto 1, monoblasto 2, promonocito, en este caso sería el 1, promonocito 2, el monocito, que es la célula que está circulando, y a partir de ahí vamos a obtener lo que son macrófagos, osteoclastos o en su defecto células dendríticas presentadoras de antígeno. Entonces, ahora, este monocito puede diferenciarse hacia un lado, hacia otro o hacia otro, no puede formar una célula
los tres tipos diferentes de formas maduras. Entonces, bueno, pues dependiendo las necesidades y los factores de crecimiento que encontremos justamente en circulación, va a ser hacia dónde se van a definir estas líneas celulares. Platicábamos con respecto a los factores de crecimiento para lo que son la estirpe eritroide, que, bueno, nosotros sabemos que la interleucina 3 nos va a servir para activar, por ejemplo, la célula troncohematopoyética y puede estimular, por supuesto, otro tipo de células, tanto linfoides como mieloides, y obviamente dependerá de las combinaciones que nosotros tengamos estimulando a la célula troncohematopoyética, a CFSGM, por ejemplo, va a ser hacia dónde se va a dirigir la proliferación celular. Eso es algo que estábamos comentando justamente en la clase pasada. Ahora, tenemos también el factor estimulante de colonias granulocíticas monocitoides. Entonces, al momento en que yo activo la célula troncohematopoyética con interleucina 3 y el factor estimulante de colonias granulocíticas monocitoides, ¿qué es lo que yo voy a generar? Que esta célula troncohematopoyética se diferencie hacia lo que es justamente una CFSG. Pero, según la influencia de los demás factores de crecimiento que se encuentran en esa zona, va a ser hacia dónde voy a dirigir esa CFSG para que se convierta ya sea en célula formada de colonias eritroides megacariocíticas o célula formada de colonias granulocíticas monocitoides. Entonces, si empieza a aparecer eritropoyetina, por ejemplo, pudiera dirigirse la maduración ¿hacia dónde? Hacia lo que es justamente la célula formada de colonias eritroides megacariocíticas y si persiste esa presencia de eritropoyetina, hacia lo que es célula formada de brotes eritroides. ¿Se entiende? Entonces, bueno, a partir de ahí es que nosotros vamos a estar obteniendo ciertas estirpes celulares. Ahora, sería diferente si tuviéramos interleucina 3, factor estimulante de colonias granulocíticas monocitoides, y a lo mejor en lugar de eritropoyetina le agrego interleucina de tipo 1. Si yo contemplo esta combinación, estos tres elementos, claro, esa célula troncohematopoyética se va hacia CFSGM y esa CFSGM se va hacia lo que es la célula formada de colonias granulocíticas monocitoides. ¿Por qué? Porque finalmente la interleucina 1 es uno de los principales factores de proliferación para neutrófilos. Entonces, a partir de ahí, esta célula, la célula formada de colonias granulocíticas monocitoides, se van a diferenciar hacia lo que son células formadoras de colonias de neutrófilos, ¿ok? Entonces, bueno, dependiendo de esas combinaciones, como comentábamos, pudiera ser la posibilidad de que se vayan hacia un lado, hacia otro o hacia otro. Igual pudiera pasar en el caso de las estirpes linfoides, dependiendo de los factores que se encuentran en circulación. Vamos a suponer que tengo interleucina 3 y de repente sale interleucina 2. Bueno, seguramente la maduración se va a dirigir hacia lo que es la célula formada de colonias linfoides y a partir de ahí vamos a obtener, por ejemplo, progenitores B, progenitores T, vamos a obtener lo que son los precursores B o precursores T, según sea la necesidad en este caso. Ahora, recordemos que en el caso de la transferrina, nos va a servir ¿para qué? Para promover la maduración de estas células. O sea, en este caso la transferrina no va a determinar si se va hacia serie roja o hacia plaquetas la maduración, no. Nos sirve solamente para empezar a proveer de hierro justamente a estas células precursoras. ¿Para qué? Para que obviamente pues empecemos a tener hemoglobina y pues obviamente formemos eritrocitos pues aparentemente normales, ¿verdad? Y todos sabemos que todos los días producimos células normales y células anormales. Dependiendo del tipo de célula y las necesidades en el cuerpo, va a ser si eliminamos a las células anormales o no. Y pues bueno, qué tanto puede influir la presencia de estas células en el cuerpo o no. ¿Por qué? Porque todos los días también generamos mutaciones. Entonces, derivado de eso, pues obviamente nuestro sistema inmunológico siempre está trabajando, siempre está trabajando. Siempre hay alguien a quien inducir a la apoptosis y bueno, es el concepto que nosotros actualmente tenemos de apoptosis. Ya no es tanto la muerte celular programada. ¿Por qué? Porque finalmente un eritrocito no entra en apoptosis. ¿Por qué? Bueno, pues se muere de oxidación, para empezar, y es fagocitado. ¿No puede entrar en apoptosis? No. Pero en el caso de un neutrófilo segmentado, ¿por qué se muere? Una, porque se le acaba la energía, o en su defecto, porque a lo mejor ejerció sus funciones, formó potentes oxidantes, formó hipoclorito, degradó la estructura interna de la célula y por eso tuvo que entrar en apoptosis. Pero si yo tengo una célula infectada, yo tengo que destruirla. ¿Por qué? Para que no se salga de control probablemente esa infección también, principalmente ante la presencia de virus. Entonces, bueno, el concepto de apoptosis ha ido cambiando poco a poco. Finalmente, siempre hay un motivo para que se lleve a cabo, eso lo comentamos la clase pasada, que siempre hay un motivo por el cual hay que destruir una célula. ¿Por qué? Bueno, por la simple y sencilla razón de que a lo mejor esa célula tiene una mutación, no se pudo reparar, yo no puedo dar luz verde para que prolifere.
Eso tengo que entenderlo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? La induzco a la apoptosis, la mando al camino P21, P53. Entonces, igual, a lo mejor hay una célula que es presentadora de antígeno y necesita ser activada. Bueno, pero ahí es diferente. O sea, la activo para que a lo mejor si es una célula B, pueda producir anticuerpos. Y eso me va a ayudar a contener la infección y posteriormente pues tratar de eliminar el microorganismo. Entonces, bueno, aquí les decía, por eso justamente les decía que la transferrina solamente sirve para favorecer la maduración. O sea, no es de que a una célula tronco hematopoyética se le pega transferrina, no, no, eso no pasa. Eso ya sería muy jalado de los pelos. ¿Por qué? Porque para empezar todavía no existen receptores para transferrina en ese momento de la proliferación. ¿Por qué? Porque son células que sí pueden tener varios receptores, eso es un hecho, pero dependiendo lo que se acople a esos receptores, va a ser lo que le indique a la célula hacia dónde se va a ir justamente con respecto a la proliferación y pues obviamente el tipo de célula madura que vamos a necesitar. Esto lo vimos igual la clase pasada, la influencia de los factores de crecimiento sobre lo que son las células sanguíneas. Aquí en este caso pues estamos hablando de la serie roja. Para generar eritropoiesis yo necesito, claro, interleucina 3, el factor estimulante de colonias granulocíticas monocitoides que van a aplicar directamente sobre la célula troncohematopoyética, eso lo vimos esta vez. Claro, la eritropoyetina va a entrar en acción posterior a lo que es la activación y la diferenciación hacia lo que es célula formada de colonias eritroides megacariocíticas. O sea, ¿a qué voy con esto? A que con estos dos elementos yo activo a la célula troncohematopoyética y puedo generar, por influencia principalmente de lo que es el factor estimulante de colonias granulocíticas monocitoides, que esta célula troncohematopoyética se diferencie hacia CFS-GEM, es lo que comentábamos ahorita. Entonces, esta CFS-GEM, si persiste, por ejemplo, el factor estimulante de colonias granulocíticas monocitoides, o en su defecto empieza a aparecer lo que es la eritropoyetina, pues obviamente vamos a dirigir la proliferación hacia célula formada de colonias eritroides megacariocíticas. A partir de ahí, empezamos a formar célula formadora de brotes eritroides, obviamente aparece mayor cantidad de receptores para eritropoyetina, empiezan a aparecer receptores para transferrina justamente, entonces esta célula ya puede empezar a meter hierro, ya puede, pues obviamente verse influenciada por la eritropoyetina, tenemos la célula formada de colonias eritroides, y el proeritroblasto es cuando empiezan a aparecer mayor cantidad de receptores todavía para eritropoyetina y para transferrina. Justamente ese es el chiste de todo esto, que en los momentos en los cuales empieza a haber mayor cantidad de receptores que definen prácticamente la estirpe, en este caso sería la etapa de proeritroblasto. Puede haber mínima cantidad en la etapa de célula formada de brotes eritroides y de colonias eritroides, pero en la etapa de proeritroblasto ya vamos a tener muchísima mayor cantidad de receptores, motivo por el cual esta célula puede, obviamente, ir más prontamente a proliferación, puede ir a maduración más fácilmente. ¿Por qué? Porque ya tiene más manera de ¿qué? De captar justamente el hierro que necesita para formar esa hemoglobina. Entonces tenemos el proeritroblasto, eritroblasto basófilo de primera a segunda generación, el eritroblasto policromatófilo de primera a segunda generación, y empiezan a desaparecer justamente los receptores para eritropoyetina. ¿Por qué empiezan a desaparecer? Bueno, por la simple y sencilla razón de que ya está casi, o sea, le falta muy poquito para hacer una célula madura. Entonces yo ya no necesito que me estimulen la maduración ni que me estimulen la diferenciación celular. O sea, ya está diferenciada, está madurando, entonces lo que sí necesito todavía son los receptores para transferrina. Justamente por eso los necesitamos en la etapa de eritroblasto policromatófilo de primera a segunda generación y empiezan a disminuir en la etapa de eritroblasto ortocromático. ¿Por qué? Porque a final de cuentas, recuerden que la síntesis de hemoglobina ya en la etapa de eritroblasto ortocromático depende más de la formación de cadenas globínicas que en realidad la formación de grupos M como tal. Y ya sabemos que los grupos M son los anillos de protoporfirina con el hierro incrustado en el centro. ¿Ok? Y esos grupos M tienen que salir de la mitocondria a pegarse a las cadenas globínicas. Entonces, sigue la síntesis todavía en el citoplasma. Motivo por el cual, pues nosotros todavía podemos identificar estas células y nosotros sabemos que son células inmaduras. Yo he comentado que a lo mejor el término ortocromático no es adecuado porque esta célula es de color naranja grisáceo. ¿Okay? El reticulocito es de color naranja grisáceo también, sí, pero el eritrocito es de color naranja, ya no tiene que ser grisáceo. Entonces, por eso yo no puedo decir que es ortocromático, porque no es el color que debe de tener ya esta célula. Que predomine el naranja no significa que ya es completamente naranja, todavía tiene ese dejo grisáceo, que depende de qué, de la cantidad de ribosomas que tengan en el citoplasma y el RNA que se esté traduciendo en esos ribosomas.
Se expulsa el núcleo, por supuesto, en la etapa de eritroblasto ortocromático, se convierte en reticulocito, y platicábamos que en el caso del reticulocito, generalmente no vemos una zona central de palidez. Al no ver una zona central de palidez, ¿esto a qué se debe? Bueno, porque tiene que reestructurarse el citoesqueleto de ese eritrocito. ¿Por qué? Porque estoy sacando algo de la célula. Entonces se generan esas depresiones que conocemos como concavidades. Y ya sabemos que el eritrocito es un disco bicóncavo. Sí, pero eso puede tardar a lo mejor unas 28 horas. Es el tiempo aproximado que tenemos de etapa de reticulocito, unas 28 horas aproximadamente. Entonces, bueno, pues este reticulocito todavía tiene remanente de ribosomas, todavía tiene RNA, se está traduciendo toda esta información, y en la etapa en la cual ya vamos a tener 100% de hemoglobina, teóricamente sería en la etapa de eritrocito. ¿Por qué? Porque al igual sería muy difícil evidenciar a lo mejor el 1% de ribosomas, sería muy difícil evidenciar un 2% de ribosomas. Entonces, bueno, nosotros pensamos que como la célula ya se ve de color naranja y no alcanzamos a ver puntitos dentro de lo que es este eritrocito con azul de crescilo brillante, pues nosotros pensamos que ya es un eritrocito. Entonces, bueno, en teoría pues debe tener 100% de hemoglobina. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Que no les dé pena porque van a estar grabados, ¿eh? ¿Diapositivas anteriores? Ok. ¿Perdón? Sí, gracias. ¿En cuál de todas? ¿En esta? ¿En esta? Manténlo apretado. Ahí está. Bueno, perdón, buenas tardes. En la anterior, en la de la clasificación, ¿En esta? era, Ahorita nada más que te la pongan. ¿Esa? ahí, perdón, era en sangre periférica. No. No, acuérdense que las formas maduras son las que encontramos de manera normal en sangre periférica. O sea, la célula tronco hematopoyética, o sea, de aquí hasta acá, debería de estar todo en la médula ósea. Debería de estar todo en la médula ósea, pero de lo que son, obviamente, los eritrocitos y reticulocitos van a estar en sangre periférica, claro, con el reticulocito en cierta cantidad, que quede también claro. Acuérdense que los valores normales de reticulocitos son de 50.000 a 100.000 en un paciente adulto. Ahora, con respecto a lo que son las plaquetas, lo que predomina son plaquetas maduras, pero también puede haber algunas proplaquetas, que es lo que todo el mundo dice que son plaquetas gigantes, y no lo son. En el caso de los granulocitos, nosotros vamos a ver segmentados neutrófilos, eosinófilos, basófilos, pero ocasionalmente podemos ver algunos neutrófilos en banda. ¿Ok? De ahí para atrás, todo en la médula ósea. Ahora, con respecto a la estirpe monocitoide, el monocito va a estar en circulación y los precursores van a estar en la médula ósea, y las etapas o las formas posteriores van a estar en los tejidos principalmente. Ahora, si es osteoclasto, el osteoclasto vive en la médula ósea. Si es macrófago y célula dendrítica, pues van a estar en los tejidos. Entonces, todas estas células van a estar, dependiendo en la etapa de maduración, va a ser el sitio en el que los encontremos. Entonces, por eso les decía que si yo veo eritroblasto, pues tenemos justamente que reportar. En la etapa de los megacariocitos, ¿por qué a veces en los libros dicen que es muy aparte? O sea, ¿es a los autores o por qué? Pero que es muy aparte respecto a qué. Al linaje, lo ponen en medio, no lo ponen, o sea, como debe de ser, que debe de ser de la parte linfoide. No. Bueno, lo que pasa es que cada quien acomoda los esquemas como se le antoja, este es el problema. Entonces aquí, pues obviamente como derivan, aquí los ordenamos de esta manera. ¿Por qué? Porque la estirpe megacariocítica o plaquetaria derivan justamente de una célula formada de colonias eritroides megacariocíticas. Por eso ponemos la serie roja y las plaquetas, o la maduración de las plaquetas, junto de la serie roja. Pero al igual pudiera yo poner la maduración de las plaquetas y junto lo de la serie roja. Entonces ahí depende de cada quien. Pero bueno, sí, aquí lo hacemos de esta manera. ¿Por qué? Porque provienen de la misma célula. O sea, esta célula puede diferenciarse hacia un lado o hacia otro, o sea, hacia acá o hacia acá, con respecto a la serie roja o plaquetaria, y por eso justamente vamos a tener, por eso lo tenemos acomodado de esta manera. ¿Ok? Sí, porque a lo mejor muchas veces vemos que son eritrocitos, neutrófilos, eosinófilos, basófilos, monocitos, y ya después ponen las plaquetas y bueno, sí empieza a haber un poquito de confusión. Pero no, sí, no, aquí en este caso lo ponemos así porque derivan justamente de la célula formada de colonias eritroides megacariocíticas. ¿Ok? ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? ¿Sí? Ahí está el micrófono. Sin pena, sin pena.
Los reticulocitos de estrés no son una etapa de maduración normal. Lo que pasa es que el reticulocito de estrés se forma a partir de las necesidades o ante los procesos hemolíticos que puede tener el organismo. Entonces, ¿qué pasa cuando yo aumento la proliferación de serie roja? ¿Por qué? Porque a lo mejor tengo un proceso hemolítico. Pues obviamente empiezo a quitarle el núcleo a los eritroblastos etapas previas a la de eritroblasto ortocromático. Ese es el detalle. O sea, cuando tiene que expulsar el núcleo es en la etapa de eritroblasto ortocromático. Pero si yo tengo un proceso hemolítico o una hemorragia, por ejemplo, yo necesito compensar mayor cantidad de células. ¿Por qué? Porque hay un grado de hipoxia importante en el cuerpo. Entonces, aquí yo ya no me fijo si la célula tiene 60% de hemoglobina, si tiene 40% de hemoglobina, simplemente estoy sacando para que lo que puedan captar sea lo que distribuyan. Pero sí, o sea, el reticulocito de estrés es una etapa anormal en la maduración de la serie roja. Por eso hay que reportarlo también. ¿Okay? Y eso lo que significa es que a lo mejor hay aumento de la proliferación de serie roja, puede ser un proceso hemolítico, puede ser una hemorragia, puede ser, vaya, o sea, las causas pueden ser diversas, ¿vale? Pero sí hay que reportarlo. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Sin pena, ya está el micrófono. Aquí adelante. El micrófono. Ya está disculpe, ¿la célula troncal hematopoyética es pluripotencial? Multipotencial. 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 Así es como está catalogada por los expertos en células tronco hematopoyética, como multipotencial. ¿Y ahí qué sería la pluripotencial? La pluripotencial, o sea, aquí por ejemplo la CFSGEM es pluripotencial, ¿por qué? Porque puede dar origen a varias estirpes, pero ya no a todas de las hematológicas. Por eso es que la célula tronco hematopoyética se llama, la consideran multipotencial porque da origen a toda la estirpe de la célula sanguínea. Si fuera pluripotencial, o sea, da origen a muchas estirpes, pero ya no a todas de la misma gama, en este caso sería la sanguínea. Entonces va perdiendo potencialidad. A mayor diferenciación van perdiendo potencialidad, como en el caso de lo que es una célula formada de brotes eritroides, sería unipotencial. ¿Por qué? Porque ya solamente da origen a eritrocitos. Si fuera una célula formada de colonias eritroides megacariocíticas, sería una célula pluripotencial. ¿Por qué? Porque todavía da origen a dos estirpes diferentes. Ahora, una célula formada de colonias granulocíticas monocitoides también sería pluripotencial por el simple hecho que da origen a varias estirpes celulares también. No solamente a una y no a todas las hematológicas. Entonces se va limitando, conforme van madurando, se va limitando la posibilidad de dar origen a más estirpes celulares. ¿Ok? Entonces esa sería la diferencia entre multipotencial y lo que es la pluripotencialidad, que es algo que comentábamos la clase pasada. ¿Tiene nombre la que está arriba de la célula troncal hematopoyética? Sí, pues puede ser lo que es la célula madre mesodérmica o hemangioblástica, que le llaman también, ¿no? Entonces, claro, o sea, esa sigue siendo multipotencial. ¿Por qué? Porque va a dar origen también a muchas estirpes celulares, incluyendo a las que van a derivar en la estirpe hematológica. O sea, esa célula puede dar origen a células endoteliales, por ejemplo, puede dar origen a células musculares, puede dar origen a osteoblastos, puede dar origen a células troncohematopoyéticas. Entonces, todavía el grado de potencialidad es más alto de esa célula con respecto a la célula troncohematopoyética, pero por la capacidad que tiene la célula troncohematopoyética, justamente por eso se define como célula madre multipotencial también. ¿Okay? Acuérdense que ya nosotros ya no tenemos células totipotenciales. Les comentaba yo que a menos que alguien estuviera embarazada y tuviera unos cuantos días de embarazo, que tuviera una mórula gestándose, ¿verdad? Todavía tendrían esa posibilidad de tener células totipotenciales. Entonces, por eso es importante conocer qué capacidad se tiene de diferenciación, porque así, pues digo, ya no se los cuentean de que es que son totipotenciales, ¿no? No, finalmente son células madre que van a ser multipotenciales seguramente, en el caso de las células troncohematopoyéticas, o una célula madre mesodérmica, o endodérmica, o ectodérmica, pues nos puede dar origen a diferentes estirpes celulares, sí, pero ya no a todas las del organismo, ¿vale? Entonces, justamente por eso tenemos más o menos que ver esto de la potencialidad. Es importante que lo consideremos. ¿Alguien más tiene otra pregunta? ¿No? Para continuar. Muy bien, entonces platicamos que en el caso de lo que es el proeritroblasto, los proeritroblastos, claro, ya sabemos que son células de serie roja. De hecho, es un poquito complicado diferenciar las células previas y eso se tiene que hacer prácticamente por inmunomarcaje. ¿Por qué? Porque las características morfológicas pueden ser muy parecidas a las de células precursoras de otra estirpe.
Entonces, en el caso del proeritroblasto, es la célula más inmadura de serie roja que nosotros vamos a poder evaluar morfológicamente, por supuesto. Claro, siempre hay que hacer, ¿por qué no?, lo que es el inmunomarcaje para estar segurísimos que de eso se trata. En este caso, el proeritroblasto tiene mucha transcripción para RNA ribosomal, para RNA de transferencia, por eso es que tiene nucleolo, es una célula de tamaño mediano a grande, citoplasma basófilo, comúnmente es intenso esa basofilia, cromatina fina y presencia de nucleolos. Entonces, acuérdense que los nucleolos no definen si una célula es madura o inmadura. ¿Por qué? Porque hay células maduras que tienen nucleolos. En el caso del macrófago, tiene nucleolos, es una célula perfectamente madura. En el caso de los linfocitos T maduros, que todo el mundo le llama típicos, son células T maduras. ¿Por qué tienen pequeños nucleolos? Bueno, porque todavía está terminando de transcribir y por eso el citoplasma es muy basófilo generalmente en esas células. ¿Por qué? Porque está produciendo lo que le corresponda producir, ya sea perforinas, granzimas, ya sea interleucinas, y solamente en la etapa madura es cuando va a poder liberarlas, cuando la activan a esta célula. En este caso, igual en el citoplasma tenemos, claro, ribosomas, tenemos RNA, y puede empezar a haber cierta producción o cierta síntesis de proteínas que van a ser indispensables para el proceso de maduración de lo que es la serie roja. En lo que es la etapa de eritroblasto basófilo, el eritroblasto basófilo comúnmente no se observan nucleolos, eso nos debe de quedar claro. Ahora, la transcripción es mínima, entonces estamos obteniendo RNA mensajero que está traduciéndose justamente en el citoplasma, del cual estamos obteniendo, claro, a lo mejor algunas cadenas globínicas, a lo mejor otro tipo de proteínas que necesitamos en la célula, y bueno, a final de cuentas, es mínima la cantidad de hemoglobina que puede tener un eritroblasto basófilo con respecto a un eritrocito, por supuesto. Por eso es que el citoplasma todavía es de color azuloso. Acuérdense que un citoplasma basófilo nos estaría indicando que hay una gran cantidad de ribosomas y RNA que está en proceso de traducción y dependiendo del tipo de célula que tengamos, va a ser cómo va a ir cambiando esa basofilia del citoplasma y si se van formando gránulos o no se forman gránulos y todo este tipo de cosas. En el caso del eritroblasto policromatófilo, no les comenté, en el caso de lo que es el eritroblasto basófilo, generalmente no se ve nucleolos, es lo que decíamos, pero ya la cromatina no es fina, es intermedia. Ya es mínima la transcripción, ya la cromatina es intermedia, y en la etapa de eritroblasto policromatófilo también, o sea, tiende a ser intermedia a gruesa. Entonces, aquí finalmente, entre más compacta se ve la cromatina, quiere decir que hay menos sitios de transcripción. En este caso ya no hay procesos de transcripción, todo se llevó a cabo en las etapas anteriores, que fue proeritroblasto, eritroblasto basófilo de primera y segunda generación, y en el caso del eritroblasto policromatófilo está más encargado de ¿qué? De la síntesis proteica a nivel de citoplasma. Pero acuérdense que en el caso del eritroblasto policromatófilo tiene, claro, RNA y ribosomas, pero también ya tiene una cantidad importante de hemoglobina. Estamos hablando más o menos de cantidades equivalentes de una y otro componente, motivo por el cual el citoplasma se ve de color grisáceo. O sea, puede ser grisáceo, azuloso, o puede ser grisáceo eosinofílico. ¿Ok? Todo dependerá si es eritroblasto policromatófilo de primera o segunda generación. ¿Qué pasaría si a lo mejor yo tengo 60% de hemoglobina contra lo que es 40% de RNA y ribosomas? Bueno, el color será gris eosinofílico. Pero si yo tuviera 40% de hemoglobina y 60% de ribosomas y RNA, pues obviamente va a ser gris azuloso ese citoplasma. Entonces, bueno, dependerá de las cantidades de hemoglobina y de hecho es fácil diferenciar en una médula ósea si es de primera, de segunda generación, desde los eritroblastos basófilos hasta lo que son los eritroblastos policromatófilos, que justamente tienen, justamente por sus características y por la síntesis proteica, vamos a notar justamente ese espectro de diferencias en el color del citoplasma. ¿Vale? Ahora el eritroblasto ortocromático. El eritroblasto ortocromático, recordemos que es una célula naranja grisácea. En el caso del citoplasma, la cromatina es muy compacta, o sea, ya está completamente cerrada esa cromatina, no hay procesos de transcripción, la cromatina ya es gruesa, por supuesto, y bueno, lo que predomina justamente en el citoplasma del eritroblasto ortocromático, que es la hemoglobina contra lo que es RNA y ribosomas, motivo por el cual justamente yo puedo tener a lo mejor 70% de lo que es hemoglobina contra un 30% de RNA y ribosomas. Justamente por eso predomina el color eosinófilo. ¿Queda claro? Entonces, la transición es de un elemento ácido a un elemento alcalino. Finalmente, pues sabemos que la hemoglobina va a ser la proteína principal en el caso de los eritrocitos. ¿Por qué? Pues es la que se va a encargar justamente de oxigenar
todo nuestro cuerpo. Cuando se expulsa el núcleo, nosotros obtenemos una célula que, claro, todo esto se ha dicho que en el caso de lo que son los reticulocitos, por movimientos de membrana en la etapa de eritroblasto ortocromático, se empieza a disponer a la periferia del núcleo, justamente lo veíamos en la imagen anterior. Se empieza a disponer a la periferia y por movimientos de membrana se va expulsando poco a poco. Entonces, llega un momento en que sí alcanzamos a observar en algunos reticulocitos una zona irregular en lo que es esta membrana celular. Ahora, el reticulocito no tiene una zona, no es un disco bicóncavo, no aparenta una zona central de palidez. ¿Por qué? Porque empieza la reestructuración del citoesqueleto posterior a la expulsión justamente de ese núcleo. Ese núcleo será fagocitado por los macrófagos, será degradado y por difusión pondrá a disponibilidad todo lo que sea necesario. Ok, entonces este reticulocito ya sabemos que es más grande que un eritrocito, mide más de 100 femtolitros, eso es algo cierto. Pudiéramos o no ver esta zona irregular, pero lo que predomina es hemoglobina contra lo que es una poca cantidad de RNA y ribosoma. ¿Queda claro? Entonces, a partir de aquí, pues obviamente entendemos que al haber ribosomas y RNA residual, por eso tenemos una célula de color naranja grisáceo también. Justamente por eso, al anterior tampoco le podemos llamar eritroblasto ortocromático, no es adecuado, porque no es el color de un eritrocito, no es el color correcto. ¿Okay? Con que le llamaran eritroblasto eosinofílico sería más que correcto, ¿no? Eso sí sería correcto. Muy bien, entonces expulsamos el núcleo, empieza la reestructuración de lo que es el citoesqueleto, y es cuando formamos justamente el eritrocito, que es un disco bicóncavo, que su tamaño normal estará entre los 84 y los 100 femtolitros, por supuesto, pero el tamaño estará determinado con respecto a la edad de esa célula. ¿Qué quiere decir? Que a lo mejor un eritrocito que tiene 3 días en forma, ya como eritrocito, a lo mejor mide 90 femtolitros, 95 femtolitros sin ningún problema, pero a lo mejor un eritrocito que ya tiene 110 días ya empieza a medir, a lo mejor que les gusta unos 85 femtolitros, 86 femtolitros, o sea, ya son células más pequeñas, o al igual pudiera ya estar por debajo de lo que es los 84 femtolitros con respecto al tamaño. ¿Esto por qué? Por la simple y sencilla razón de que pierden más membrana, o sea, pierden muy fácilmente membrana, recuperan muy poca membrana y a partir de ahí, pues obviamente la célula pues ya no crece tanto, ¿vale? Ya no recupera el tamaño original. Entonces, esa es una de las desventajas que tiene un eritrocito cuando empieza a acabarse el sistema antioxidante y pues obviamente ya no es tan fácil que logre revertir esos procesos y perdería más membrana de lo normal. La desoxigenación, o sea, porque ya tampoco se oxigena al 100% un eritrocito viejo, ya la oxidación es en mayor grado, entonces en cualquier momento que pase por el vaso y ya no pueda deformarse adecuadamente, será eliminado. Entonces, bueno, el eritrocito ya sabemos que puede medir más o menos entre 5 o 7 micras de diámetro, de 2 a 3 de grosor, pero bueno, la desventaja que nosotros tenemos en el laboratorio, si queremos ver al microscopio, es que solamente podemos ver el diámetro, pero no podemos ver el grosor. Por eso siempre les digo que si el equipo dice, tiene microcitosis, háganle caso al equipo, ahí sí el equipo tiene más posibilidad de medir esa situación que el ojo humano. ¿Por qué? Porque yo no puedo voltear la laminilla para ver el grosor de las células. Si no, a ver, atínenle a cuál estaban viendo, ¿no? Ese va a ser el otro problema. Entonces, justamente por eso, y en teoría pues ya tiene 100% de hemoglobina. Digo en teoría porque al igual si tiene 2% de ribosomas y RNA, pues no lo sabemos. No podemos evidenciar esa cantidad de residuos de ribosomas y RNA. ¿Ok? ¿Sí? Ahí está el micro. Está ahí atrás. Está ahí atrás. ¿Y la policromatofilia, en qué etapa del eritrocito la vamos a observar? Bueno, el término policromatofilia se refiere a cuando tú tienes diferentes colores de eritrocitos. O sea, tienes diferentes tonalidades de eritrocitos. Igual, así como comentabas de los reticulocitos de estrés, si yo tuviera, por ejemplo, eritrocitos, esferocitos, basofilia difusa y reticulocitos de estrés, bueno, eso sería policromatofilia. Estoy viendo diferentes colores en la serie roja. Ahora, si tuvieras diferentes concentraciones de hemoglobina en la serie roja, entonces eso se llamaría anisocromia. ¿Ok? Una cosa es la concentración de hemoglobina y otra cosa es el color de las células. Pero eso son condiciones patológicas. ¿Vale? Igual como en el caso de los reticulocitos de estrés, entrarían en el grupo de células que generarían policromatofilia. ¿Queda claro? ¿Sí? ¿Alguien más tiene alguna pregunta?
Los veo como espantados. El que debería estar espantado es uno. Ante las cámaras, ya me hicieron maquillarme. Muy bien, entonces, bueno, platicábamos de la eritropoiesis, que a partir de los factores de crecimiento vamos a tener lo que es la célula troncohematopoyética, lo que es la CFSG, célula formadora de colonias eritroides megacariocíticas. A partir de ahí puede formarse la de brotes eritroides, colonias eritroides, el proeritroblasto, y cada proeritroblasto nos va a dar como origen 16 eritrocitos, pero hay que considerar las diferentes etapas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, un proeritroblasto genera 2 eritroblastos basófilos de primera generación. Posteriormente, a partir de estos 2 se forman 4 eritroblastos basófilos de segunda generación. De estos 4 eritroblastos basófilos de segunda generación, se van a formar los eritroblastos policromatófilos de primera generación. De estos 8 se forman 16 eritroblastos policromatófilos de segunda generación, y a partir de aquí ya solamente es maduración, ya no hay división celular. ¿Ok? Entonces digo, para que sepamos que a partir de un proeritroblasto, pues generamos 16 eritrocitos generalmente. Eso que nos quede claro, porque de repente hay algunos virus que pudieran infectar los proeritroblastos, se detiene el ciclo celular, por ejemplo, ¿y cuál va a ser el problema? Que se nota que baja la hemoglobina en estos pacientes al paso de los días. ¿Por qué? Porque por ejemplo, un proeritroblasto, si se infecta y se detiene el ciclo celular en él, pues obviamente por uno dejo de producir 16 células. Pero si fueran 100, ¿cuántas dejo de producir? Un montón, ¿no? Ya se empieza a acentuar justamente la hipoxia en el organismo, y a partir de ahí, por mucho que liberemos eritropoyetina, si las células están inactivadas por la presencia de ese virus, como en el caso del parvovirus, pues obviamente no vamos a producir cantidades normales de serie roja. Y peor aún, si un paciente que tuviera una infección de ese tipo, aparte tuviera una anemia hemolítica hereditaria. Digo, no es que uno les eche la sal, ¿verdad? Pero sí hay casos así. Tengo un paciente con anemia drepanocítica en la cual estoy hemolizando crónicamente, y empieza, por ejemplo, se infecta con parvovirus. ¿Qué va a pasar? Que a lo mejor el paciente tenía ayer 15 gramos de hemoglobina, 13, vamos a no exagerar, 13 gramos de hemoglobina, y a lo mejor para mañana ya va a tener, si es que se genera una crisis hemolítica aparte, a lo mejor podría llegar a tener 8 gramos de hemoglobina. Y van a decir, no, está mal el laboratorio, lo que siempre nos dicen, ¿no? Entonces, grave error aceptar que nos equivocamos cuando no nos equivocamos. Defiendan su trabajo siempre y cuando sepan que es defendible. ¿Ok? Preguntas hasta aquí de lo que hemos visto, ¿no? Sin pena, ahí está el micrófono. Digo, porque así como ustedes tienen dudas, pues ya preguntarán las otras personas del otro lado, ¿verdad? Muy bien. Tenemos en el caso, esto ya lo habíamos visto la clase pasada también, que finalmente les tengo que dar un repaso para que nos pongamos al corriente y ya nos vayamos derecho. Tenemos el caso del proeritroblasto, por ejemplo, que es el que está aquí arriba, que es una célula de tamaño mediano a grande, citoplasma basófilo intenso, cromatina fina y presencia de nucleolos. Ahora, acuérdense que más del 98% corresponde a la cantidad de RNA y ribosomas que tiene la célula en el citoplasma. Menos del 2% corresponderá a la posibilidad de que tenga hemoglobina, porque ahora también no sabemos si en realidad no existe nada de hemoglobina en esta célula. El citoplasma va a ser basófilo intenso, la cromatina ya quedamos que va a ser fina, y la presencia de nucleolos. ¿Ok? Posteriormente viene la etapa de eritroblasto basófilo, que puede ser de primera a segunda generación. Este eritroblasto basófilo va a tener más del 80% de RNA y ribosomas, va a tener menos del 20% de hemoglobina, ya empieza a ver esa hemoglobina. Tenemos lo que es un citoplasma basófilo intenso todavía, pero ya no tan intenso como era el caso del proeritroblasto. Ahora tenemos igual una cromatina intermedia, porque, bueno, por la simple y sencilla razón de que ya no hay prácticamente procesos de transcripción. Posteriormente tenemos el eritroblasto policromatófilo, que puede ser de primera, de segunda generación. Esta célula va a tener entre 40 a 60% aproximadamente de hemoglobina. Entonces, de ribosomas RNA, también 40 a 60% de hemoglobina, o sea, puede tener 60-40, 40-60, 50-50, 55-45, o sea, y eso va a determinar justamente el color del citoplasma. El citoplasma va a ser grisáceo, eso es un hecho. La cromatina va a ser entre intermedia y gruesa, cada vez es más pequeña la cromatina, y si ustedes se dan cuenta va disminuyendo el tamaño justamente de lo que son la serie roja, porque por las divisiones celulares que se generan. Entonces, posteriormente tenemos lo que es el eritroblasto ortocromático, que es una célula que tiene cromatina gruesa, citoplasma de color naranja grisáceo,
tiene menos del 40% de ribosomas y RNA, más del 60% de hemoglobina. Cuando se expulsa el núcleo se convierte en reticulocito. Ahora, este reticulocito debe tener menos del 20% de ribosomas, más del 80% de hemoglobina. El citoplasma sigue siendo de color naranja grisáceo, o sea, ella es más naranja que gris. Y bueno, pues obviamente la única manera de evidenciar eso sería haciendo una tinción con azul de cresilo brillante o con algunos otros colorantes que, bueno, pudieran ayudarnos a favorecer esa aglutinación, oxidación y la tinción de lo que son estos ribosomas y RNA sin ningún problema. Y bueno, pues el nuevo azul de metileno también lo puede hacer, por supuesto. La ventaja que ustedes tienen es que si tienen equipos que cuenten reticulocitos, pues ya se salvaron de esa parte. Yo les recomiendo que siempre cotejen lo que hace el equipo con respecto a lo que ustedes pueden ver. O se vuelven expertos, o de plano pueden evaluar si a lo mejor no es tan buena la metodología del equipo también. Posterior tenemos la etapa de eritrocito, que es un disco bicóncavo, en el cual, pues obviamente en teoría deberíamos tener 100% de hemoglobina, y ya no debería haber ribosomas, esto debería estar en 0%, pero bueno, dependerá qué tiempo tenga que expulsó el núcleo y la cantidad de ribosomas que tenía al momento de que expulsó el núcleo y ver qué tiempo ha pasado, pero bueno, es algo que no lo vamos a saber, por eso le ponemos menos del 2% de RNA y ribosomas, más del 98% de hemoglobina. Claro, una célula de serie roja que ya tiene 10 días que expulsó el núcleo, por supuesto que tiene 100% de hemoglobina. Tenemos que la célula pues es pequeña, ¿okay? Ya platicábamos que mide más o menos en promedio entre 5 o 7 micras, y bueno, pues ya vamos a ver esa zona central de palidez. ¿Por qué? Porque ya se reestructuró el citoesqueleto, ya se generaron esas depresiones, y por eso se formó el disco bicóncavo. ¿Hasta ahí vamos bien? Muy bien. ¿No hay preguntas? Les decía que este esquema a mí se me hace muy apropiado justamente para explicarlo. ¿Por qué? Porque es un dibujo. Digo, en el anterior lo hicimos justamente a computadora y todo, sí, pero este es un dibujo y a mi parecer es muy acertado, y este dibujo viene en muchos libros de hematología, viene incluso en manuales de algunos equipos de laboratorio también. Entonces, bueno, pues tenemos lo que es igual el proeritroblasto, su citoplasma basófilo intenso, cromatina fina, presencia de nucleolos. Aquí tenemos la célula completa, por ejemplo. Tenemos de este lado lo que es el eritroblasto basófilo, que puede ser de primera a segunda generación. Tenemos una cromatina intermedia. Aquí vemos justamente que ya hay zonas compactas, zonas claras. Y bueno, tenemos que las células de tamaño mediano. El eritroblasto policromatófilo, que el citoplasma se ve de color grisáceo. Tenemos una cromatina entre intermedia y gruesa. Aquí se alcanzan a ver todavía algunas zonas claritas. Y pues obviamente las células de tamaño mediano todavía. Y posteriormente lo que es la etapa, fíjense cómo aquí, a pesar que es un dibujo que tiene todos los años más 2, sigue viéndose una célula de color naranja grisáceo. ¿Ok? Pero bueno, es mejor decir eritroblasto ortocromático que decir normoblasto ortocromático, ¿no? Eso ya no se usa. Entonces, esta célula tiene una cromatina compacta, es el momento en que se va a expulsar pues, para convertirse en reticulocito, y bueno, la célula igual sigue siendo de mediano tamaño a pequeño. Entonces, esta cromatina ya es muy compacta, menos va a haber procesos de transcripción, y bueno, se esperará que se disponga la periferia, se expulse ese núcleo para que se convierta en reticulocito. Y ese reticulocito sigue siendo una célula de color naranja con cierto dejo grisáceo. Ya no tiene núcleo, por supuesto, ya lo expulsó, y bueno, es más grande que el eritrocito en este caso. Este eritrocito, pues bueno, manejará la zona central de palidez que aproximadamente es 1/3 del total de la célula, del tamaño total de la célula. Ahora, ustedes no soliciten que los ingenieros o los asesores técnicos les ajusten el equipo a que les calcule a fuerza la tercera parte con respecto al tamaño de la célula. Porque eso es algo que comentábamos con alguna casa comercial, dices que luego me dicen que a fuerza tiene que cuadrar, o sea, tiene que ser a fuerza una tercera parte la concentración de hemoglobina con respecto al volumen. No, eso olvídenlo. Si todas las células fueran normales, sería conveniente, sería adecuado. Pero acuérdense que no podemos curar mágicamente a los pacientes. O sea, inventándonos las cosas no podemos curarlos mágicamente. Ese es el pequeño problema que tenemos. Que queremos inventarnos las cosas, queremos corregir todo, y eso está mal. ¿Por qué? Porque por eso se nos van las patologías. Les voy a poner ahorita, más adelante, unos ejemplos de pacientes con anemia por deficiencia de hierro. Se los voy a poner para que vean desde dónde ustedes pueden justamente identificarlos. Entonces, pues yo creo que no hay mayor problema, y todo esto se debe gracias a ¿qué? A la experiencia morfológica. No podemos hacer citometrías
sin morfología, punto. Eso no sería citometría. ¿Vale? Entonces, no pueden pedirle a un ingeniero que a fuerza les dé la tercera parte del volumen de la célula. Eso es algo que se hacía, pero cuando las biometrías eran manuales. Estamos hablando del año del caldo. Digo, a nosotros nos tocó aprender en la facultad, por supuesto, hacer biometrías manuales, pero digo, ¿ya desde cuándo están los equipos automatizados? A lo mejor no están al alcance de todos, o a lo mejor el equipo que queremos es el que no está a nuestro alcance, pero cualquiera de los equipos de hematología sirven. O sea, no importa la metodología que utilicen, todos sirven, todos funcionan. Si están bien calibrados, no tienen mayor problema. Entonces, aguas, no siempre la zona central de palidez es de 1/3 del tamaño de la célula. Si el eritrocito fuera normal, pues sí, comúnmente sí lo es. Pero si el paciente tiene problemas de producción de hemoglobina, ¿va a ser 1/3 parte del tamaño de la célula? Claro que no, eso no va a pasar. Eso es lo que tenemos que entender, porque a partir de ahí es cuando nosotros empezamos a identificar justamente las patologías. Y muchas veces la biometría o la citometría puede dar datos normales, sí, pero a la morfología ya no es normal. Unos cuantos leptocitos son el parteaguas para empezar a estudiar a ese paciente y evitar probablemente que caiga en una anemia por deficiencia de hierro. Todo el mundo dice, es que es la más común, sí, porque a pesar de que es la más fácil de diagnosticar, o de las más fáciles de diagnosticar, porque tenemos todo a la mano, no se diagnostican. Un paciente lo podemos encontrar con deficiencia, sí, pero sin anemia. ¿Cuál es la clave? Los extendidos. ¿Vale? Aquí los equipos no van a suplir al morfólogo. Nunca van a suplir al morfólogo, porque aunque cuesten 3 millones de pesos, no saben más morfología que un buen morfólogo. Entonces, ahí se las dejo para que sigan haciendo sus láminas. Bueno, nosotros sabemos que tenemos, por ejemplo, en el caso de las anemias, 3 grandes grupos. Tenemos lo que son las anemias microcíticas hipocrómicas, anemias normocíticas normocrómicas, anemias macrocíticas. También sabemos que de las macrocíticas no todas son megaloblásticas. Eso nos debe de quedar completamente claro. Ahora, con respecto a la anemia, ¿qué entendemos por anemia? ¿Qué sería en el diagnóstico de anemia? ¿O a qué se refiere? A la disminución en la cantidad de hemoglobina. Pero yo pudiera tener un paciente que tiene 13 gramos de hemoglobina y es anémico. Entonces, en la actualidad, ya no precisa, bueno, sí, obviamente, si yo veo hemoglobina baja porque esté por debajo de los índices normales o los valores normales, y ya los iremos viendo poco a poquito, pues por supuesto que es anemia. O sea, si yo tengo una mujer que vive en la Ciudad de México y tiene 10 gramos de hemoglobina, es anémica por todas las de la ley, sin ningún problema. Pero yo puedo tener una mujer que vive a 530 metros sobre el nivel del mar, tiene 12.5 gramos de hemoglobina y uno dice, pues no es anémica. ¿Por qué? Porque tiene 12.5 gramos y a la altura sobre el nivel del mar y a 500 metros sobre el nivel del mar, 12.5 o 12 sería como mínimo el parámetro para decir si está por debajo es anemia. Si tiene 12.5, pues no se consideraría anémica. Pero ¿cuál es el detalle? Que yo siempre tengo que ver la cantidad de eritrocitos y siempre tengo que ver los índices eritrocitarios. Y justamente aquí es donde cobran relevancia los índices eritrocitarios, porque gracias a ellos nosotros podemos clasificar en estos grupos justamente las anemias. Ahora, también debemos entender que puede haber algunas excepciones. ¿A qué me refiero? A que a lo mejor puedo tener anemias que están clasificadas como microcíticas hipocrómicas y en ese momento solamente tienen hipocromia o solamente tienen microcitosis. Todo dependerá del tiempo de evolución que tengan estos tipos de anemia. Yo puedo tener un paciente que tenga una anemia macrocítica y a lo mejor lo que tiene es una anemia hemolítica autoinmune, que está catalogada como normocítica normocrómica. Y ahí es donde dicen, no, pues ya no es tan certero. Sí, pero al menos ya no te las estás fumando, que a lo mejor es una anemia microcítica hipocrómica, cuando en realidad lo que tienes son células un poquito más grandes de lo normal. O sea, el chiste de esto justamente es, pues, definir la etiología y bueno, y todas tienen un tratamiento diferente. Y a partir de ahí nosotros tenemos que clasificarlas para poderlas estudiar. O sea, ya no mal viajarnos estudiando 70 tipos de anemias. O sea, reducimos el estudio a lo mejor a 10, a lo mejor a 3, a lo mejor a 4, según sea el caso. ¿Ok? Entonces, la tenemos que clasificar porque cada una tiene una etiología y un tratamiento completamente diferente. Justamente por eso tenemos que saber interpretar la citometría semática. Todo lo que nos diga el equipo, tenemos que aprender justamente a interpretarlo. ¿Por qué? Porque fue algo de lo que vimos la clase pasada y a lo mejor muchos dirán, pero es que eso ya me lo sé. Bueno, a lo mejor, pero a lo mejor no.
Y acuérdense que yo les dije que aquí empezamos desde cero todos. O sea, todos empezamos desde cero. ¿Ok? ¿Por qué? Porque no todos vienen con el mismo nivel de conocimientos. No todos dominan los temas de la misma manera. A lo mejor se saben un tema y les faltan como 900 más. Entonces, esa es la diferencia. Mucha gente llega a los diplomados pensando que todo es leucemias, ¿no? A ver, espérense, si quieren hacemos un diplomado de puras neoplasias. Y se puede hacer y podemos sacar 10 clases si quieren también. Afortunadamente la clasificación actual nos da para hacer eso también. Pero, pues no, la hematología es muy extensa, o sea, hay muchas cosas. Es no nada más leucemias, no es lo más grave que tenemos. Tenemos anemias que son verdaderamente graves y que los pacientes nunca se van a curar. Y que probablemente ayude un trasplante de médula ósea. ¿Sí? Disculpe, entonces la anemia sí es una enfermedad, Claro. no es un signo. Pues que dependerá cómo la quieran catalogar. Porque síndrome, ¿qué es un síndrome? Es un conjunto de signos y síntomas, ¿ok? Y en el caso de la anemia, pues depende. Si yo tengo deficiencia de hierro, siempre hay una causa. Si yo tengo, por ejemplo, duodenitis, no absorbo cantidades normales de hierro y eso me está generando una anemia. Entonces, dependerá el tipo de anemia que tengamos, porque al igual, por ejemplo, si yo tengo una anemia en la cual los ribosomas que formo son anormales, o sea, las subunidades no funcionan, ¿cuál va a ser el problema? Que no genero hemoglobina. ¿Cuál es la situación? Que pues ahí el paciente tiene una patología hereditaria. Entonces, por eso son catalogadas como enfermedades. O sea, no nada más, digo, sí, síndrome, conjunto de signos y síntomas. Y claro, pues esto también genera signos y síntomas como cualquier otra patología. Es como si el paciente llega, es que me duele la cabeza, ¿cuántas patologías pueden ser? Un montón. Me duele el estómago, ¿no? Pues pueden ser un montón de cosas. Que tengas colitis, que tengas bacterias, que tengas parásitos, que tengas lo que sea. ¿Ok? O gastritis, que es lo más común. Entonces, bueno, justamente por eso ya tenemos que clasificar adecuadamente todo esto. ¿Vale? Entonces, todas tienen una causa y el tratamiento es completamente diferente. Digo, de nada sirve que yo identifique al paciente como anemia por deficiencia de hierro si no le voy a dar el hierro, que es lo que necesita. ¿A cuántos pacientes tienen deficiencia de hierro y lo que hacen es darles eritropoyetina? Y eso está mal, ¿por qué? Porque el paciente produce eritropoyetina, el problema es que no tiene hierro. Y lo estás haciendo gastar más y no va a responder porque no le estás dando lo que necesita. Ahora, la realidad es que a cualquiera le dan hierro, eso es algo cierto, ¿no? Identifican anemia, dale hierro. Una cosa es que sea la causa más frecuente, pero si este paciente tuviera anemia megaloblástica y estuviera saturado de hierro, ¿cuál va a ser el problema? Que lo que va a tener es una anemia macrocítica y los problemas que se van a generar son a nivel de DNA, de lo que es la síntesis de DNA. Entonces, pues su problema no es el hierro, no es el hierro, es que le falta ácido fólico o vitamina B12. Ese es el problema con el paciente. Pero bueno, ya sabemos que las malas prácticas se dan por todos lados. Entonces, claro, esto a lo que nos ayuda es a reducir el campo de investigación, como les decía. No es lo mismo estudiar 70 tipos de anemia a estudiar 4, por ejemplo, los que vamos a ver en esta clase. Son 4 tipos de anemias que vamos a ver. Claro, tienen sus derivados. En el caso de las talasemias, son varios tipos de talasemias. En el caso de las anemias sideroblásticas, ya no solamente son 2 deficiencias como las que teníamos hace 1000 años, a la sintetasa y M-sintetasa, sino que ya vamos a ver deficiencia de transportadores, ya vamos a ver muchas de estas cosas más que generan anemia sideroblástica. En la actualidad se han descrito a la perfección a lo mejor unas 8 o 10 causas de anemia sideroblástica. Entonces, esto ha cambiado afortunadamente mucho. Muy bien, entonces, ¿cómo la vamos a clasificar? Muy sencillo. Tenemos, dice, para poderla ubicar dentro de alguno de los 3 grupos de anemias, debemos considerar 3 parámetros muy importantes. Volumen globular medio, concentración media de hemoglobina, o hemoglobina globular media, y concentración media de hemoglobina globular. Estos 3 parámetros son justamente los que nosotros vamos a necesitar para decir es una anemia microcítica hipocrómica, o es normocítica normocrómica, o es una anemia macrocítica. ¿Queda claro? A partir de aquí, pues nosotros vamos a sospechar que pudiera ser, claro, no nada más dejárselo esto a hacer unas citometrías de equipo, o sea, lo que son las citometrías falaces, sino hacer citometrías semáticas veras. ¿Por qué? Porque finalmente la evaluación morfológica es la más importante con respecto a cómo puedo clasificar más fácilmente a un paciente con respecto al tipo de anemia que tiene. Yo puedo tener microcitosis, puedo tener hipocromia, sí, pero al igual tengo un montón de esferocitos y tengo un montón de reticulocitos de estrés. Eso genera hipocromia y genera microcitosis. ¿Ok?
O puedo tener microcitosis con hipercromia, pues sí, dependerá de las células que yo encuentre, el comportamiento que se tenga. Eso debe quedar claro, pero para siempre. ¿Vale? No podemos seguir haciendo diagnósticos de papel, eso no se hace. Digo, el papel nos sirve para sospechar de algo, pero esa sospecha tenemos que confirmarla. Hay muchos lugares donde salen las cosas del aparato y así se van, aunque diga que tiene 0 de hemoglobina el paciente. Y llego caminando. Lo mismo pasa en todas las áreas. En química clínica tiene a lo mejor el paciente 20 milimoles de potasio y ahí van y lo reportan. Obviamente es incompatible con la vida, o sea, es a lo que vamos. Es a lo que vamos. Entonces, bueno, pues partimos de estos 3 elementos y bueno, es algo que nos proporcionó este señor llamado Maxwell Winthrop, que como se los decía la clase pasada, probablemente es la persona que ha aportado mayor cantidad de elementos importantes para lo que es la hematología mundial. Ahora, a lo mejor nos dirán, sí, pero hay cosas que ya no se usan. Sí, claro, los cálculos se hacían antes, cuando hacíamos biometrías manuales. En la actualidad, nosotros tenemos la ventaja de que los equipos hacen los cálculos también. Tenemos la posibilidad de que se mida directamente el volumen. Les decía que anteriormente se clasificaba como índices eritrocitarios primarios, a lo que era la cantidad de eritrocitos, hemoglobina y lo que era el hematocrito. Pero manejábamos como índices eritrocitarios secundarios a volumen globular medio, hemoglobina globular media y concentración media de hemoglobina globular. En la actualidad ya no podemos separarlos, ¿por qué? Porque los equipos miden directamente el volumen y a partir de ahí, con respecto a la cantidad de eritrocitos, calculan el hematocrito. Entonces, se queda como índices eritrocitarios nada más. ¿Queda claro? Ya no es necesario ponerlos como primarios o secundarios. Digo, a menos que sigan haciendo biometrías manuales o citometrías manuales, pues ya sabemos que el porcentaje de error puede ser de más del 50%. Entonces, pues no son resultados confiables para nada. Ahora, pues ya cualquiera les puede maquilar las muestras. Nada más cerciórense de que tenga bien calibrados sus equipos, ¿no? Que valga la pena llevárselas y gastar, no sé, 50, 30 pesos, 60 pesos, para que le saquen el trabajo que tiene que contar el equipo. Les comentaba también que los equipos automatizados para lo que los tenemos es para agilizar el trabajo, no para que lo tomemos como la verdad absoluta. Hasta los mejores equipos de hematología se equivocan. Que si clasifican los leucocitos por peroxidasa, hasta eso se equivocan. Y nos consta por qué, porque hay pacientes que tienen deficiencias hereditarias y pues obviamente les da una gráfica de un paciente que a lo mejor tiene una leucemia y resulta ser que no, lo que tiene es deficiencia de peroxidasa, por ejemplo. Por eso es que nosotros tenemos que cotejar siempre y para eso es el extendido sanguíneo. Ok, el equipo mide y cuenta más puntualmente, sí, pero debo de corroborar. Si el equipo me dice, el paciente tiene 80 neutrófilos segmentados, bueno, pues pongo la laminilla y cotejo, que lo que está diciendo el equipo sea cercano a la realidad. ¿Ok? Eso es lo que tenemos que hacer, eso les lleva 30 segundos. Ahora, si es un paciente para diagnóstico, seguramente les va a llevar hasta 3 días probablemente poderlo diagnosticar, dependiendo del tipo de patología que tenga. Entonces, Maxwell Winthrop fue justamente uno de los parteaguas en la hematología del mundo para que esto tuviera más sentido, para que fuera más fácil estudiarlo, por supuesto, y pues obviamente pudiéramos nosotros hacer más todavía por nuestros pacientes, aunque se nos está olvidando anteponer la ética profesional. Entonces, digo, si ustedes lo quieren tener los cálculos, ya saben que el volumen globular medio es hematocrito por 10 entre millones de eritrocitos, en donde, bueno, vamos a determinar lo que es el diámetro y el grosor de lo que son los eritrocitos. Ya sabemos que el volumen globular medio está expresado en femtolitros, para no poner tantos ceros antes de estas cifras, por supuesto, entonces se expresa en femtolitros. Entonces, bueno, está el volumen normal de 84 a 100 femtolitros. Ahora, si fuera un paciente pequeño, que sea, por ejemplo, desde recién nacido hasta más o menos unos 5 años de edad, pudiera tener un volumen globular medio normal para él entre los 75 femtolitros y 100 femtolitros. ¿Por qué? Porque acuérdense que los lactantes generalmente tienen microcitosis. ¿Por qué? Porque en la leche materna, por ejemplo, y a los niños, por ejemplo, que tienen 2 años, 3 años, les siguen dando leche, pues obviamente la leche lleva lactoferrina y les estamos quitando parte del hierro que deberían de absorber de una manera más adecuada. Entonces, por eso es que tienen microcitosis. ¿Queda claro? Entonces, bueno, pues eso sería correspondiente al volumen globular medio. Ahora, aquí la ventaja, ¿cuál es? La ventaja que nosotros tenemos es que nuestros equipos nos dan unas gráficas. Y estas gráficas, claro, nos van a delimitar lo que es el volumen normal,
de 84 a 100 femtolitros, aquí tenemos tres tipos de gráficas. Ahora, la normal sería la que está en el centro, esta que vemos de color azul un poquito más intenso. Aquí lo que tenemos es que la mayor parte de la población va a ser de tamaño normal, pero también vamos a tener una población ligeramente microcítica y vamos a tener una población ligeramente macrocítica. O sea, no todas mis células tienen el mismo tamaño. Y yo se los dije hace ratito con respecto a que según va envejeciendo la célula, es obviamente si disminuye su volumen. Entonces aquí, por ejemplo, la mayor parte de mis células se encuentran entre 84 y 100 femtolitros, digo, un paciente completamente normal. Pero ¿por qué tengo células más pequeñas? ¿A qué corresponderían estas células más pequeñas? A los eritrocitos viejos, ¿ok? Y en el caso de las células más grandes, ¿a qué corresponderían? A los reticulocitos, porque justamente platicábamos hace rato que es normal ver reticulocitos en sangre periférica, sí, de 50.000 a 100.000 por microlitro, pero pues obviamente esas células miden más de 100 femtolitros, por eso es que siempre tengo una población ligeramente macrocítica y tengo una población ligeramente microcítica. Los eritrocitos viejos son más pequeños y los eritrocitos nuevos son un poquito más grandes por arriba de los 100 femtolitros. Pero la mayor parte de la población va a estar dentro de lo que se llama normocitosis, entre los 84 y 100 femtolitros. Ahora, si yo tuviera un paciente en donde predominan las células que están por debajo de 84 femtolitros, a eso le vamos a llamar ¿cómo? Microcitosis. ¿Por qué? Porque está por debajo de los 84 femtolitros. Entonces, obviamente, ¿va a haber predominio de microcitosis? Sí, vamos a suponer que es un paciente con una anemia ferropénica, que ya tiene a lo mejor que les gusta 2 meses, por ejemplo, con la deficiencia. Entonces, la mayor parte de las células van a ser microcíticas, pero también va a tener una pequeña población de células normocíticas. La pregunta es, esas células normocíticas, en comillas, ¿a qué corresponderían? A los reticulocitos de este paciente. ¿Por qué? Porque empiezo a tener algo que le llamamos microeritropoiesis. O sea, los eritroblastos son más pequeños de lo normal. Entonces, al momento en que expulsan el núcleo, se convierten en reticulocitos, pero estos reticulocitos ya no miden más de 100 femtolitros. O sea, ya miden más de 84 femtolitros, pero menos de 100 femtolitros. Por eso empezamos a ver a los reticulocitos de un paciente con anemia, microcítica hipocrómica, por supuesto, de este lado, por esa microeritropoiesis. No se preocupen que de todos modos lo tenemos que ver más adelante. Ahora, también tengo la otra gráfica que me está indicando que el paciente tiene macrocitosis. Vamos a suponer que me dice que tiene 120 femtolitros de volumen globular medio ese paciente. Lo cual, a lo que yo sé es que sí son células más grandes, por supuesto, pero pues debo de entender también que en una anemia megaloblástica, por ejemplo, yo puedo tener macrocitosis. ¿Por qué? Porque empiezo a perder etapas de división celular. O sea, en lugar de generar, no sé, vamos a suponer 4 divisiones, a lo mejor genero 3 nada más. Entonces las células quedan de un tamaño más grande del que deberían de tener. Justamente sería la diferencia. Entonces, como empiezan a predominar las células más grandes, jala la curva hacia adelante, hay macrocitosis. Pero al tener estimulada o al estar dejando pasar justamente esta proliferación celular, y que a lo mejor puedo tener proliferación celular a nivel de vaso y de hígado, que puede suceder por supuesto, como compensación, también empiezo a tener una zona de células que son normocíticas. ¿A qué corresponden esas células normocíticas, por ejemplo? A los eritrocitos más viejos, entre eritrocitos más viejos y un montón de poiquilocitos que comúnmente veo en un paciente con anemia megaloblástica. Entonces, esa cantidad de poiquilocitos que tengo, lo que está generando es que la curva, que el volumen globular medio no sea tan escandaloso. ¿Qué quiere decir? Que a lo mejor si yo tengo puras células macrocíticas y no tuviera poiquilocitos, a lo mejor me estaría dando una lectura de 150 femtolitros. Pero justamente por la presencia de lo que son los poiquilocitos, empiezo a jalar un poquito hacia atrás la curva. Justamente por eso debemos de revisar también las gráficas de los equipos. O sea, no nada más son los números, no nada más es el nombre del paciente, aunque tenga cero de hemoglobina. Hay que revisar el nombre, los datos de la citometría y ver las gráficas como son. Porque, por ejemplo, si yo tuviera un paciente que la curva empieza aquí, de este punto, y termina hasta acá, por ejemplo, o sea, es una curva que está más ancha de la base. Entonces, a lo mejor el RDW me va a dar de más del 25%.
que también llega a suceder. ¿Ok? Entonces, por eso tenemos que evaluar también lo que son las gráficas de los equipos. A partir de ahí, ustedes pueden sospechar de una manera más importante lo que puede tener. La hemoglobina globular media, sabemos que es hemoglobina por 10 entre millones de eritrocitos, pero acuérdense que aquí, claro, está dado en unidades de masa, los picogramos, y son de 28 a 32 picogramos la cantidad normal. Ahora, aquí el problema es que nosotros tenemos un interferente que se llama plasma. ¿Por qué? Porque aquí yo estoy considerando la cantidad de eritrocitos total con respecto a la cantidad de hemoglobina o de muestra que tengo, ¿vale? O sea, yo estoy considerando la sangre total. Entonces, ¿hay algo que me interfiere? Sí, se llama plasma. Entonces, por eso es una medida que sí, claro, tenemos que utilizarla, tenemos que, es importante, todos los parámetros de la biometría son importantes, pero no es tan sensible como nosotros pudiéramos pensar. O sea, no tiene el grado de sensibilidad que nosotros pudiéramos pensar, pero también hay que considerarla, por supuesto. De repente ustedes se han dado cuenta que el paciente tiene volumen globular normal, concentración media hemoglobina globular normal, pero la hemoglobina globular media está ligeramente baja. O al revés, a lo mejor tiene ligeramente baja la concentración media hemoglobina globular, la hemoglobina globular media y volumen globular medio están normales. O sea, siempre se van a encontrar con situaciones así. ¿Qué tienen que hacer? Ver la laminilla, para que puedan entender por qué tiene ese comportamiento. Como puede ser que tenga reticulocitos, como puede ser que tenga leptocitos, como puede ser que tenga uno que otro anulocito, codocitos o lo que ustedes quieran, y por eso se altera. Dependiendo de la morfología, va a ser la alteración que tenga la citometría. En el caso de la concentración media de hemoglobina globular, tenemos que es hemoglobina por 100 entre lo que es el hematocrito, o sea, ¿qué es lo que yo estoy eliminando en este momento? El plasma, que es mi interferente en la medición anterior. Entonces, aquí prácticamente yo lo que estoy haciendo es medir la hemoglobina en el paquete globular. Es como cuando ustedes tienen un concentrado eritrocitario en banco de sangre y le miden la hemoglobina seguramente. Es como hacer eso prácticamente, medir la hemoglobina en ese paquete globular. Aquí, por ejemplo, claro, lo que yo estoy quitando es el interferente. Ya sabemos que la normocromia sería de 32.5 a 34.5 gramos por decilitro, con una media de concentración de 33.5 gramos por decilitro. Entonces, bueno, les comentaba que no es conveniente decirle a los proveedores que les calcule eso, no. O sea, finalmente el equipo tiene manera de medirlo directamente y eso es más importante que pedir que se siga trabajando de manera ancestral. Eso ya tenemos que dejarlo a un lado. ¿Queda claro? Ahora, tenemos igual aquí las curvas de concentración de hemoglobina. En el centro tenemos, claro, la curva normal, en donde siempre voy a tener células hipocrómicas y siempre voy a tener células hipercrómicas, o con un poquito más de hemoglobina de lo normal, y eso es entre comillas, no es que se produzca más hemoglobina, sino que se pierde membrana. Yo les preguntaría, si yo ya sé que de 32.5 a 34.5 gramos por decilitro, ¿qué células serían las que están por debajo de 32.5 gramos por decilitro? Los reticulocitos. ¿Por qué? Porque ya platicamos que los reticulocitos no tienen 100% de hemoglobina. Y aparte sé que son células macrocíticas. Entonces, bueno, son células macrocíticas hipocrómicas. Una macrocítica, ¿por qué? Porque apenas empieza la reestructuración del citoesqueleto para tomar la forma que debe de tener el eritrocito. Y otra, pues, todavía tiene remanente de ribosomas, por eso se llama reticulocito. Entonces, obviamente, eso me indica que no tiene 100% de hemoglobina. ¿Queda claro? ¿Y cuáles serán las hipercrómicas? Por ejemplo, esferocitos, como por ejemplo, ¿no? Pueden ser algunos acantocitos, dependiendo de la edad. Todos nosotros tenemos esferocitos, todos nosotros tenemos acantocitos de repente. ¿Por qué? Porque acuérdense que las células más viejas tienen menos posibilidad de recuperar esa membrana que pierden en el vaso. Y ahora, si nosotros ya tenemos a lo mejor más de 60 años de edad, ya el hígado no trabaja igual que cuando teníamos 30 años, bueno, de por sí, ¿no? Ya estamos bailando las calmadas a los 30 años. Algunos, claro, no todos. Hay gente muy joven y muy saludable y gente muy grande y muy saludable también, qué bueno. Entonces, a partir de ahí justamente nosotros podemos entender que por eso encontramos de repente acantocitos y encontramos esferocitos. Los eritrocitos más viejos son los que nos van a dar esas morfologías. Sí, claro, pues si yo te veo dos en el extendido, no voy a alarmar. Es algo completamente normal. ¿Puedo verte poiquilocitos de manera normal? Sí, también. Claro, no vean esquizocitos porque ahí sí ya no es normal y eso se reporta con uno que vean.
por la importancia que tiene justamente la morfología. ¿Qué es lo que sugiere? Un proceso de formación de mallas de fibrina en la microcirculación. Entonces, por eso es que hay formas de las células que necesitamos, pues obviamente, reportar de inmediato. Muy bien, entonces ya quedamos que eritrocitos viejos pueden verse hipercrómicos y eritrocitos nuevos, en este caso reticulocitos, los vamos a ver como hipocrómicos, porque finalmente no tienen 100% de hemoglobina. ¿Quede claro? Ahora, ¿qué pasaría con un paciente que tiene problemas de producción de hemoglobina? Bueno, lo que va a pasar es que se va a ir atrás de lo que es la línea del límite bajo de la concentración, que sería por debajo de 32.5 gramos por decilitro. Y de hecho, por ejemplo, podemos tener, claro, que predominen las células hipocrómicas, pero también podemos llegar a tener de repente una población normocrómica. Si yo tuviera un paciente con anemia por deficiencia de hierro, por ejemplo, y vamos a suponer que les gusta, este paciente tiene con deficiencia de hierro unos 80 días aproximadamente, ¿cuáles serían las células que predominen? ¿Las normocrómicas o las hipocrómicas? Si yo tuviera 80 días con deficiencia de hierro, ya conociendo que los eritrocitos viven en promedio 120 días, ¿cuáles predominarían? ¿Las hipocrómicas o las hipercrómicas? O las normocrómicas, perdón. Las hipocrómicas, porque yo tengo 80 días ya con deficiencia de hierro, o sea, ya no estoy formando células con cantidades normales de hemoglobina en el interior. Entonces, aquellas células que alcanzaron 40 días de hierro son las que van a estar justamente acá. ¿Pero por qué con la tendencia a estar de este lado? Bueno, pues simplemente porque pues son las células que alcanzaron el hierro que quedaba en reserva de manera adecuada. A lo mejor no alcanzaron más hierro y por eso no crecieron más. ¿Se entiende? Ahora, si yo tuviera una deficiencia de hierro de 20 días, ¿qué células predominan? ¿Las normocrómicas o las hipocrómicas? Las normocrómicas, y a lo mejor está ligeramente jalada esta parte de la curva hacia atrás, ¿ok? Pero las que predominan son las normocrómicas. Si yo tengo un paciente que tiene a lo mejor 6 meses con anemia por deficiencia de hierro, obviamente las células que predominan son las hipocrómicas, pero yo le empiezo a dar tratamiento a ese paciente hace, no sé, 15 días, pues obviamente va a tener también una población de células normocrómicas. ¿Por qué? Porque ya alcanzó el hierro para las células que estaban empezando a formarse. Que quede claro, o sea, cuando yo le administro hierro a un paciente, las células que no alcanzaron hierro ya no van a meter hierro, ¿eh? Ese es el problema, ya no van a formar hemoglobina. Ese es el problema que tenemos. Pero si las células que tengamos o que se formen a partir de la presencia de hierro en el organismo, pues ya tendrán cantidades suficientes para entrar en el grado de la normocromia. ¿Se entiende? Entonces, por eso les decía, hay que interpretar, que de repente pueden ver curvas bimodales, o sea, con dos chipotes, por decirlo de otra manera. Es donde dicen, seguramente el paciente está en tratamiento con hierro. Puede ser que esté en tratamiento o puede ser que lo hayan transfundido también, porque hasta eso tenemos que asomarnos cuando al paciente se le transfunde. Generalmente los eritrocitos de un paciente transfundido, ¿cómo son? Chiquitos y se ven hipercrómicos. Hagan de cuenta que ven esferocitos con pelitos. Esa es la triste realidad. Ahora, dependiendo cuánto tiempo tenga almacenado ese paquete, pues va a ser la morfología que tenga. ¿Queda claro? Tenemos de este lado, por arriba de 34.5 gramos por decilitro, eso se consideraría hipercromia. Si yo tengo un paciente que tiene, por ejemplo, una esferocitosis hereditaria y está en una crisis hemolítica, claro, puede predominar la hipercromia, pero también puede empezar a haber células hipocrómicas. Entonces la curva se vuelve muy amplia de la base, entonces nos va a dar un RDW o un ADE, o ancho de distribución eritrocitario, bastante amplio en porcentaje. Entonces, bueno, por eso tenemos que ver las laminillas. O sea, si el equipo me dice, tiene microcitosis e hipercromia, bueno, pues aquí yo puedo ver en esta gráfica al menos que tiene hipercromia. Y en la anterior, en la de volumen, puedo ver que tiene microcitosis, claro. Pero ¿qué es lo que me importa? Ver las células, porque al igual pueden ser esferocitos, pero al igual pudieran ser también esquizocitos, por ejemplo. Y el significado de uno y otro es completamente diferente. Eso es lo que quiero que se entienda. Y digo, y la verdad es que no es estar muele y muele con respecto a que tienen que ver las laminillas. Bueno, de entrada, pues es parte del trabajo en hematología, ver las laminillas todo el tiempo. Aquí no es de que no sé morfología porque no veo laminillas, ¿no? O no hacen laminillas, mejor dicho, porque no saben morfología, es al revés. Si ustedes nunca las hacen, nunca tienen dudas.
Por eso tienen que hacer las cosas como se debe y como se estableció desde que empezó la hematología hasta nuestros días. Que si el fulano de tal empresa te quiere venir a decir que su aparato es lo máximo, eso es mentira. Ningún equipo de los que existe les van a decir exactamente qué es lo que tiene un paciente en su citometría. Eso que quede claro. Y eso ya se los voy a comentar a la empresa que le fui a dar capacitación hace 2 días. ¿Por qué? Porque le digo es que tú no tienes derecho a estar engañando al cliente. Ahora, la gente quiere que le digan qué tipo de blasto tienen. No, a ver, espérense. O sea, para eso está la citofluorometría. Si ustedes quisieran un equipo que les dice exactamente la estirpe celular que tiene, tendríamos que agregar inmunomarcaje. Y a partir de ahí, ¿qué va a pasar? Que la biometría, en lugar de costar costo equipo 40, 50, 60 pesos, les va a salir en 500 pesos. La gente no está dispuesta a pagar tampoco. O sea, el dueño del laboratorio tampoco está dispuesto a pagar esa cantidad. Pero al menos ahí lo que sí vas a tener es la certeza que lo que está diciendo el equipo que tiene, eso es lo que tiene el paciente. Pero ya serían citometrías muy caras, en donde el paciente apenas si le está rascando a la bolsa muchas veces para poder juntar 180, 150, 100 pesos, 200 pesos. Esa es la triste realidad. Entonces, no sé, la gente como que está esmerada en que salga algo para dejar de hacer todo. O sea que con que prendas la luz del laboratorio ya salió la chamba mágicamente. Casi, casi así está la gente. Lamentablemente ya no hay esa vocación. La medicina está igual, por supuesto. Y pues bueno, no podemos ser parte de ese juego que se está generando. Tenemos que ser gente responsable. ¿Ok? Y si somos irresponsables, pues mejor nos dedicamos a vender pepitas, cacahuates y todas esas cosas que a menos que ustedes los contaminen con las manos y tengan Escherichia coli o salmonella, pues ahí va a entrar su parte en el juego también. Porque hasta para eso hay que ser éticos. ¿Ok? Requiere de cuidados. Entonces, por eso los invito nuevamente, ¿verdad?, a que vean las laminillas. A eso los invito constantemente. Ajá. Claro, sí, ese es el problema. O sea, los equipos no saben. O sea, te marcan linfocitosis cuando en realidad lo que tienes son blastos. O te marcan monocitosis y lo que tienes son monoblastos 2. ¿No? O te mandan células LUC y lo que tienes son blastos. ¿No? O a lo mejor te mandan células LUC y lo que tienes son linfocitos plasmocitoides o linfocitos T maduros. O sea, no hay equipo hasta ahorita que pueda hacerlo de una manera tan certera. Al menos de lo que hagan citometrías, no. No hay. Entonces, eso es lo que debemos de meternos a la cabeza. Que ojalá no sea uno, no sea mi mamá, no sean mis hermanos, no sea mi familia la que esté pasando por esta situación. Muchas veces no sabemos de quién son las muestras, muchas veces pues igual, o sea, tú procesas y no te fijas quién es. O sea, no porque sea el presidente vas a hacer las cosas lo mejor posible, ¿no? Eso tiene que ser con todos. ¿Vale? Entonces, no dejen de hacerlo. Muy bien. Ustedes me dicen cuando quieran hacer un receso o algo. ¿Yo les digo? ¿Quieren un receso y ahorita les digo? Ok. Si quieren, detenemos aquí tantito.